Cuando la dinámica erótica suele tener deficiencias o suele haber bloqueos, hay que analizar qué está pasando a nivel pareja. Ya tiene tiempo que ha sentido muy bajo el deseo sexual. Puede ser también porque la dinámica de pareja no está siendo funcional. Hay personas que dicen, chin, es que a mí me educaron que el sexo es para reproducirse. Ya tengo hijos, ya perdí el interés. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos como invitado especial al psicólogo y al sexólogo Carlos Hernández. Él se encuentra actualmente en San Luis Potosí y pues te doy la bienvenida, amigo. Muchas gracias por darme un poco de tu tiempo y por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, pues para comenzar este podcast tengo una pregunta que me intriga muchísimo. Es, ¿en qué momento un psicólogo elige ser sexólogo? Creo yo que lo que hace es que un psicólogo empieza a interesarse en cuestiones más específicas de la sexualidad, en descubrir que la sexualidad no solamente son componentes eróticos, sino que es algo mucho más grande y diverso, que habla acerca de identidad, habla acerca de experiencias, que es algo que se va transformando en la vida de la persona conforme la persona sigue creciendo y uno se da cuenta de que es algo tan específico que requiere de su especialización, ¿no? Entonces, varios psicólogos, en mi caso, nos interesamos en ese tipo de situaciones tan complejas, tan específicas, que decidimos, bueno, vamos entonces a hacer dicha especialidad, ¿no? Ok, muy interesante, la verdad. Creo que en estos días yo he entrevistado a muchos psicólogos y pues me han comentado momentos específicos donde han decidido estudiar psicología, pero ¿tú recuerdas el momento exacto donde decidiste estudiar sexología? Más o menos me acuerdo, estaba en la universidad en tercer semestre, tenía una profesora que era también sexóloga y la forma en como de repente hablaba de temas sexuales en clase, que si bien no era tal cual de eso la clase en sí, pero de repente lo abordaba, me llamaba mucho la atención y fue como de, eso se puede estudiar todavía más, es más complejo. Y fue a partir de ahí que me empezó a llamar mucho la atención. Ok, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un psicólogo y un sexólogo? El psicólogo como tal diríamos que tiene estos estudios acerca de la conducta y el comportamiento humano, ¿no? ¿Qué pasa a nivel conductual? ¿Cómo esto afecta a nivel cognitivo? Podríamos decir como muy generales, ¿no? Mientras que el sexólogo ya tiene esta especialidad de cómo la cuestión psicológica, la cuestión social, hasta la cuestión médica están involucradas en áreas de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, como yo me especialicé, tengo ciertos conocimientos de cómo funcionan los órganos sexuales o de cómo incluso es el desarrollo de un embarazo, mucho más complejo de lo que se explica a simple vista. Pero pues también tengo elementos de cómo afectan componentes socioculturales en la sexualidad de las personas. Yo sé que actualmente muchos psicólogos requieren capacitarse para ciertos casos específicos e incluso podrían sentirse que los superan. ¿Tú has sentido en algún momento que algún caso te ha superado? Ahorita como psicólogo de repente sí me ha pasado también, porque bueno, en mi caso yo tengo la especialidad en sexología educativa, lo que me permite ser educador sexual, lo que me permite dar talleres, dar conversaciones, dar incluso preparar un diplomado, tengo la capacidad inclusive de asesorar a personas, pero ya si hablamos de una terapia muy, muy, muy específica, sí me siento un tanto limitado todavía. Tengo herramientas, sí, pero digamos, si es un tema un poco todavía simple, lo puedo abordar. Pero ya si hablamos de temas más complicados de sexualidad, sí ya es algo que quizás requiera de alguien especialista en sexoterapia, que yo todavía no soy. Entonces, ¿en qué momento debe de decidir un paciente si acudir con un sexólogo o un psicólogo? Digamos que cuando la situación amerita hablar de una cuestión sexual muy específica y amplia, sí podríamos hablar de cómo lo trabaja un sexólogo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene dudas sobre su identidad sexual, podemos ver, ok, quizás el psicólogo podría abordar ciertos temas, pero el sexólogo tiene mayor capacidad para entender cuál es la diversidad sexual, cuáles son los nombres que se están utilizando, cómo se está viendo
actualmente la dinámica sociocultural con las diversidades sexuales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, eso hablando en terapias individuales, pero ¿cómo afectaría la sexología en las dinámicas de la pareja? En ámbito de pareja sí se ha utilizado un poco porque muchas veces se ve que la dinámica de la pareja sí afecta la dinámica erótica que tienen, ¿no? Una pareja que suele estar muy bien emocionalmente, que se sienten muy estables, que son un equipo, que están muy parejos en sus formas de relacionarse, suelen tener una dinámica erótica placentera para ambas partes, ¿no? Donde ambos se suelen sentir satisfechos. Cuando la dinámica erótica suele tener deficiencias o suele haber bloqueos, hay que analizar qué está pasando a nivel pareja. Por ejemplo, ¿qué sería un bloqueo? Puede ser una persona que ya tiene tiempo que ha sentido muy bajo el deseo sexual y se pueden analizar varias cuestiones alrededor. Puede ser estrés por la dinámica laboral, puede ser también porque la dinámica de pareja no está siendo funcional. Ha habido casos de personas donde la dinámica de pareja está siendo muy funcional hasta el momento en el que uno de los dos empieza a sentir muy poco deseo, muy poco interés en la dinámica erótica. Y hay que ver a qué se debe. Puede ser de ahí ver la cuestión de su educación. Hay personas que dicen, chin, es que a mí me educaron que el sexo es para reproducirse. Ya tengo hijos, ya perdí el interés. Y eso también se ve en la sexología, porque la educación sexual que recibimos varía muchísimo la perspectiva en cómo vamos a relacionarnos sexualmente hablando ya cuando seamos mayores, ¿no? Y eso puede ser un caso específico. O puede ser que la persona tiene este bloqueo erótico porque últimamente la dinámica de pareja ya no se siente como una pareja. Y entonces, ¿afectaría diferente hombres y mujeres? Las afecta, digamos, diferente a nivel individuo, porque esto no afecta como nada más tal a hombres así y a mujeres asá. Ah, ok. O sea, hay hombres que quizás su dinámica es pierden la excitación, pierden quizás la erección o llegan al orgasmo muy rápido, por ejemplo, así que no hay una forma específica en la que afecta. Si una pareja estaba acostumbrada a tener una dinámica erótica con cierta frecuencia y ambos lo describían como muy placentero y ya empiezan a sentir que sobre todo uno de los dos ya no está siendo tan placentero o la frecuencia ya no está siendo satisfactoria, hay que analizar qué está pasando entre los dos. Bien, pues ahí introducimos el tema que teníamos planeado para hoy, que serían los derechos sexuales. Entonces, ¿podrías decirnos qué son? Podríamos decir que los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos, que nos hablan de que hay que reconocer las diferentes identidades sexuales de las personas, también respetar siempre y cuando hablemos de un consentimiento y que no haya prácticas violentas, respetar las prácticas eróticas que tienen las personas, ¿no? La forma en cómo cada quien decide expresar su propia sexualidad son parte de los derechos sexuales y reproductivos. Cuando estamos vulnerando un derecho sexual es cuando estamos imponiéndole algo a una persona, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que se decreta una ley y dicha ley dice, a partir de ahora las mujeres deben usar vestidos que lleguen hasta el piso, no pueden mostrar nada de piel más que el rostro. Aquí ya se está vulnerando un derecho sexual y uno dirá, ¿por qué es derecho sexual si es una cuestión del vestido, no es una Claro. cuestión erótica? Porque al final de cuentas está imponiendo algo dentro de su dinámica comportamental, podríamos decirlo, en la cual es la forma en cómo se viste, en cómo muestra su identidad y se le está imponiendo algo que le acorta su propia forma de expresarse, porque la expresión de nuestro ser también tiene que ver con la sexualidad. Una persona que decide usar pantalón, falda, vestido, shorts, también tiene que ver con la expresión de la sexualidad de dicha persona. ¿Tú crees que actualmente hay conductas que se encuentran normalizadas pero que vulneran los derechos sexuales de las personas? Podríamos decir que varios de ellos son las formas en que indirectamente como sociedad llegamos a revictimizar a personas que han sufrido alguna agresión de índole sexual o de acoso. Y eso también vulnera sus derechos, porque la persona al ser revictimizada
ya se siente más atacada de lo que se sentía antes, se siente más agredida, más vulnerable y claro que quizás con menos deseos de seguir exigiendo que se le respeten sus derechos. Y eso desgraciadamente es muy común. El típico comentario de, ¿cómo vestía ella cuando salió a la calle? ¿Y por qué nos preguntamos cómo vestía ella en lugar de preguntarnos por qué alguien decidió agredirla? Fíjate que hablar actualmente sobre sexualidad con nuestros hijos es un tabú todavía en la sociedad. Entonces, ¿tú crees que es parte de nuestros derechos sexuales informar y también hablarlo abiertamente con nuestros hijos? Podríamos decir que sí, porque al final de cuentas el sexo es parte de forma parte de la vida. Los seres humanos somos entes sexuados, por así decirlo. Nacemos ya con una sexualidad en el sentido de que ya nacemos con órganos sexuales. Si bien, obviamente, cuando somos pequeños no somos conscientes todavía de todo esto, ya tenemos un órgano sexual al nacer. Ya sea un órgano sexual definido como pene, vagina o un órgano sexual que puede estar en un periodo intersexual, digámoslo así, que tiene ciertas cuestiones donde sus órganos están entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Pero ya nacemos con esta sexualidad de inicio. Entonces, a partir de ahí se nos van inculcando un género, una identidad, una forma de educarnos como hombre, educarnos como mujer, y todo eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces, hablar abiertamente de sexualidad ayuda mucho a entender y normalizarlo dentro de nuestras dinámicas y verlo como algo que forma parte de. Sin embargo, cuando lo vemos como tabú, como decimos, no hay que hablar de eso, indirectamente tiene que ver con otra cuestión, nuestra creencia de que el sexo es malo o algo perverso o algo sucio. Y eso también es una forma de educar sexualmente, una educación del miedo. ¿Y a qué edad consideras que es prudente hablar sobre sexualidad con nuestros hijos? Creo que empezar a hablar, claro, va a depender la cuestión. Yo diría que empezamos a hablar tomando en cuenta su edad, las conversaciones vamos a ir teniéndolas, ¿no? Digámoslo, a partir de los 2, 3 años empezamos a tocar ciertos temas, pero esos primeros temas son desde ir reconociendo las partes del cuerpo y a la vez educar lo que es el consentimiento. Y no hablo de un consentimiento necesariamente sexual. Por ejemplo, respeto yo si mi hijo acepta o no acepta un abrazo de mi parte, si acepta o no acepta un beso de mi parte. Respetar esas cuestiones de su cuerpo es educarle a que tiene derechos, no tiene un derecho y que eso es un consentimiento. Entonces algo que va a ir replicando al mismo tiempo con otras personas. Si yo cometo el error de, es mi hijo de 2 años y no me importa que me diga que no, lo voy a abrazar, le estoy educando erróneamente de que su no tiene derecho. Pero desde ahí empezamos a hacer una pequeña educación de la sexualidad. ¿Qué errores comunes cometen los padres al momento de hablar de sexo con sus hijos? Quedarse callados. Ese es el error más común. Quedarse callados, esperar a que sea la escuela la que enseñe todo, o esperar a que ellos solitos se den cuenta cuando lleguen a la edad adulta. Y todo eso es erróneo porque entonces el hijo crece con la idea de que la sexualidad está mal, o como dije, o creen que es sucia, o creen que es algo negativo, o algo perverso, y entonces les genera desde mucha vergüenza hablarlo, y hablarlo cuando tienen alguna duda sobre todo. Y eso les lleva, obviamente, en algún momento a buscar esas respuestas en otro lado. Y ese otro lado comúnmente es a través de la pornografía. Y desde tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que los padres dejen la educación sexual en manos del Estado y también en los medios de comunicación y que no se hagan cargo? Demasiado común. Creo esto que también tiene que ver con las cuestiones sociales y económicas, porque están los tus papás trabajando largas horas, algunos dobleteando turno, haciendo horas extras y a veces trabajando muy lejos de casa, lo que no permite estar tan al pendiente de qué están haciendo los hijos o o qué información están recibiendo. Y esto claramente va a afectar. Es prácticamente un privilegio ser un padre presente, porque para ser un padre presente hay que trabajar poco y se trabaja poco porque se tiene una estabilidad económica lo suficiente como para cuidar de la casa y que un hijo vaya a la escuela.
claro. Entonces, eso claramente afecta mucho y por lo tanto es muy común que casi toda la población mexicana o una buena parte de ella que tiene acceso a Internet se eduque a través de ese tipo de medios, de lo que ve en Instagram, de lo que ve en TikTok y claramente también de lo que encuentra en la pornografía. ¿Tú crees que una de las razones por las que los padres no se hacen cargo de la educación sexual de sus hijos tiene que ver con la vergüenza o la timidez? Sí, tiene que ver por vergüenza y timidez, tiene que ver porque también les educaron de una forma similar. Entonces, su forma de manejar la sexualidad es a través de, nuevamente, la vergüenza y la timidez. Por eso digo que es una educación a través del miedo. No porque ellos quieran generarle miedo a los hijos, pero el quedarse callados y al intentar evitar el tema, indirectamente les están enseñando a los hijos que es un tema de miedo. Entonces, dentro de tu consultorio, ¿qué problemas llega a tener una persona que no tuvo educación sexual? Los más frecuentes, bueno, yo atiendo muchas parejas y uno de los temas más frecuentes que atiendo es el tema de la dinámica de pareja heterosexual, hombre-mujer. Algo que me he dado cuenta mucho últimamente es que muchas parejas de este tipo están batallando porque son dinámicas donde el hombre no sabe cuidar de su relación de pareja. ¿Y qué tiene que ver esto con la sexualidad? Lo que yo he podido generar una hipótesis es que muchos hombres no saben cuidar porque ven el cuidado como algo femenino. Entonces, desde la dinámica sexual o desde la sexología podríamos hablar de que hay una creencia de masculinidad tan internalizada en tantos hombres que hacer algo diferente a su masculinidad les genera un choque enorme y por eso no saben cuidar de sus relaciones sexoafectivas. Por eso tampoco saben adaptarse a su relación. Es más común que sea la esposa la que se adapte al esposo, que el esposo también quiera adaptarse de vuelta por la misma cuestión. Si pudieras cambiar una sola cosa en cómo vivimos la sexualidad hoy en la sociedad, ¿qué harías? Yo creo que la principal forma sería ver la sexualidad como algo que todo mundo vive, tal cual. No como un tabú, no como algo feo, sino como que es algo que toda la gente tiene. Nos genera vergüenza incluso decir, es que tuvo sexo. Nos da risa o incluso lo señalamos, ay, tuvo sexo. Pues es algo que ocurre porque todo el mundo tiene una sexualidad. Ay, esa persona es gay. ¿Qué tiene de raro que sea gay? ¿Qué tiene de raro que sea heterosexual? Forma parte de la sexualidad como tal. Hablarlo como algo típico, ni espantarnos ni maravillarnos, porque si lo maravillamos también lo alejamos de el espacio común, de lo terrenal, y hay que mantenerlo en lo terrenal. Ni es algo feo, pero tampoco es algo increíble, es algo que solamente existe, porque la sexualidad no es buena ni es mala, solo está ahí. Y bueno, Carlos, pues te agradezco muchísimo por brindarnos un poco de tu tiempo y darnos esta valiosa información. Recuerden, amigos, que voy a dejar sus datos del psicólogo aquí por si quieren alguna sesión con él. Y ya por último, amigo, ¿te gustaría agregar algo? Pues lo creo que lo que podría ya agregar de último, pues sí, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, a tu espacio para hablar de esto y sobre todo para hablar de los derechos sexuales y reproductivos, porque es algo que si bien a veces damos por sentado que existen, ignorarlos también es dejar de luchar para que sigan existiendo. Por eso se lucha no solamente para que se legislen leyes que respeten los derechos, sino que se lucha para que la ley no desaparezca. Por eso es importante hablar de todo esto. Y último comentario que quiero hablar sobre esta cuestión. Lo que hoy puede ser una ley que permita que dicho derecho exista, mañana desaparece si la olvidamos. Entonces por eso se sigue haciendo marchas, por eso se sigue señalando violencias, por eso se sigue vigilando a los jueces y a los políticos para que la ley se mantenga ahí. Esa ley ya permitió que personas de, por ejemplo, dos etnias distintas puedan casarse, sí, pero esa ley que hoy lo permite, si la dejamos de lado, mañana la pueden quitar por el motivo que sea, y eso no puede ser, eso no tendría que permitirse. Lo importante es que estas leyes que permiten que los derechos existan, se mantengan y seguir vigilando que sigan ahí.
Perfecto, pues muchas gracias a todos por vernos y recuerden que pueden dejar sus dudas y comentarios y los vamos a ir leyendo y contestando en los videos siguientes. Nos vemos hasta la próxima. Bye.